Dios los bendiga, hermanos, donde quiera que nos estén viendo. Nos estamos acercando a usted por este medio y qué bueno que en este momento usted esté conectado, tratando de ir conociendo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad preciosa que me ha dado, a mi cobertura, que me ha cedido esta tarima, por decirlo así, para ser parte de este movimiento ministerial que el Señor está usando grande y poderosamente para redefinir el rumbo de la iglesia del final. Yo le pido que me acompañe a hacer oración en esta hora, orar delante del Señor para que Él sea el que me haga fluir en esa palabra que Él ha puesto en mi corazón más que en mi mente. Oremos todos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de ti agradecidos por tu grande e infinita misericordia, Señor, que has tenido para cada uno de nosotros, Dios mío. Obra poderosamente en cada familia, esos hogares donde están viendo constantemente y escuchando tu palabra, el canto tuyo, la música tuya, Padre, que ministra no solo el alma, sino que el espíritu también. Padre, gracias. Ayúdame a fluir en esta hora con esta palabra que tú has dado como algo que está fuertemente relacionado con lo que nos fue declarado apostólica y proféticamente para este año. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te alabamos, te damos gloria y honra, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entrando en materia, como dicen, he visto realmente la gran cantidad de conocimiento que hay con respecto a lo que nuestra cobertura declaró para este año, el día 31. Yo he disfrutado cada vez que escucho enseñanzas y predicaciones de otros ministros y de nuestra cobertura, y he tratado de ponerlo por obra en mi vida. Y hoy yo le voy a trasladar algo que el Señor me puso en mi corazón hablar, aunque creo yo que también otros siervos lo han abordado con este título, pero desde diferentes ángulos que son necesarios ver las cosas. Yo quisiera hablarle en este momento de esto: reconocer para ser reconocidos. Realmente nosotros debemos estar conscientes qué es lo que nosotros debemos de reconocer en este tiempo y busquemos qué reconocer en nosotros, en nuestra vida. Buscando también en la misma palabra lo que indica de parte de Dios que nosotros tenemos que reconocer. Esto me lleva a recordar, y por una posible traducción de uno de los términos hebreos que definen a reconocer, y es cuando el Señor nos insta o nos llama a examinarnos bien, que es un autoexamen que nosotros debemos de hacernos para reconocer qué hay dentro de nosotros, qué cosas están ocultas todavía, que es muy importante que sean definidas en este tiempo final, para así poder llegar a reconocer la gran bendición de participar en las cosas que el Señor nos ha preparado, porque son muchas cosas que Él nos ha preparado. Como le decía, he visto al menos hasta el momento 2 términos hebreos que se traducen reconocer y que también tiene otras posibles traducciones, como lo es el término nakar. Nakar quiere decir reconocer, pero también escudriñar y mirar con atención. Dice de aquí con reconocimiento, que implica reconocer, preocuparse por,
conocerá, distinguir, entender. Esas son unas posibles traducciones que hay de acuerdo a la concordancia Strong que define a este término hebreo. Pero hay otra que se ha tomado para otras cosas que son muy importantes también, y es el término yadá, que nos lleva a considerar esto, que también nos habla de examinarnos y de reconocer, pero también de considerar. Y otros puntos muy importantes que en algún otro momento deberíamos de ponerle mucha atención para así estar preparados nosotros para que podamos recibir ese gran reconocimiento final, porque de que lo va a haber, lo va a haber. Y la palabra de alguna manera nos lo muestra y lo hemos hablado para diferentes temas, por ejemplo, reconociendo los hijos de Dios. Hay un versículo que habla de lo que los ángeles anhelan ver expectantes. Dice la mayoría de versiones la manifestación de los hijos de Dios, pero hay una versión que dice el momento en que Dios mostrará quiénes son sus hijos. Podríamos decir el momento que Dios reconocerá quiénes son sus hijos, porque ese momento está por darse y por eso nosotros debemos de estar preparados y de esa manera revisar nuestras vidas. La palabra nos muestra qué es lo que debemos de hacer nosotros. Si nosotros lo hacemos, si nosotros reconocemos en nuestra vida las cosas que hay, quizás obras de la carne, incluso frutos también del Espíritu, va a haber una orden dada por el Señor que podemos verlo de alguna manera en el libro de Proverbios 31, versículo 31. En esta versión Nueva Internacional y también la palabra de Dios para todos. Esa es una orden extraordinaria que da, y usted lo está leyendo en este momento, que dice: sean reconocidos todos sus logros y en las puertas de la ciudad sean alabadas sus obras. Podríamos definir diferentes versiones, como la versión Palabra de Dios para Todos, que dice que se le dé el reconocimiento que merece y la felicite en público, por todo lo que ha hecho. Es interesante esto, porque la orden, y yo creo que viene de parte de Dios, que se le dé el reconocimiento que merece. Es precioso eso. Estaba viendo la versión, traducción lenguaje actual, la manera como lo pone, porque podrían ser diferentes ángulos de ver este tipo de reconocimiento. Por una parte, lo vimos, se han reconocido sus logros, o se le dé el reconocimiento que merece, dice la versión Palabras para Todo, pero esta dice que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo. Es extraordinario esto, porque realmente hay consecuencias buenas en que un hijo de Dios o una hija de Dios se esfuerce en las cosas que Él le ha dicho que tiene que hacer. Y sigue diciendo que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Y realmente así ha sido con este personaje, aunque es una mujer a quien es dirigido, podemos aplicarlo a todos. Varones y mujeres, adultos, jóvenes y adolescentes, incluso niños, porque la Biblia así nos muestra niños incluso que empezaron a reinar a pesar de su niñez. Lo hicieron. Y si está establecido en la Biblia es que hubo un tipo de reconocimiento. Esta mujer así ha sido. Y se le reconoce cuando uno lee y ministra lo que esta mujer hizo.
todo lo que ella hizo realmente. Porque en algún momento la pone de ejemplo de una mujer esforzada. En otro momento, hablando de diferentes versiones, como una mujer valiente, de fortaleza, de virtudes, que tienen que ser reconocidas en todos, aunque acá se dirige a las mujeres. Pero también estamos hablando de una manera personal, individual, la orden que Dios da, que le sean reconocidos sus logros, sus frutos. Y lo que leímos en la versión Palabras para Todo, que le sea reconocido lo que merece, lo que merece. Viendo y aplicando, y leyendo realmente en la palabra de Dios, nos damos cuenta que también a los siervos el Señor ordena que se le reconozca. A los siervos, ministros, de los 5 tipos de ministerios, puede aplicarse, porque en algún momento dice Hebreos 13, considerad a vuestros guías espirituales, y otras versiones dice a vuestros pastores. El asunto es que ahí dice que sean reconocidos por el resultado de su conducta. O sea que hay resultados de la conducta que uno tenga. Y por aplicación de todo aquello que se relaciona con conducta. La palabra lo muestra de esta manera en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, o guías espirituales. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué lo tomamos como que tiene que ser reconocido por el resultado de las conductas de los siervos de todos los tiempos y principalmente en estos tiempos? Una de las formas de aplicación es buscando sinónimos de esta palabra considerad, y uno de ellos se refiere directamente a reconocer. Por eso nosotros podríamos parafrasear esta palabra de esta manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, reconoced cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y es interesante esto porque no es un reconocimiento de sí mismo, que uno se lo tiene que hacer examinándose bien. Ese es producto de un examen personal que se hace uno, y al ver algunas cosas empezarlas a cambiar o buscar ayuda para que cambien dentro de uno, para así que la conducta o la manera de vivir o las reacciones que uno tenga cambien definitivamente y sea reconocido el resultado de todo eso. Porque eso es lo que podemos ver hasta el momento. El asunto es que esto es tan de grande responsabilidad, porque si dice, da la orden a imitar su fe, ¿a quiénes se los estará diciendo? A los miembros de las iglesias. ¿A quiénes pueden imitar? Viendo y reconociendo el resultado de la conducta de los siervos y siervas de este tiempo. Algo que llama la atención es cuando Pablo decía: imítenme a mí en las cosas que yo imito de Cristo. No podría imitar cosas negativas que se movieron en Pablo, porque era hombre definitivamente, era un humano, que tuvo sus debilidades, tuvo sus errores, sí. Por eso resulta que él declaró: el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero sí lo hago. Así lo muestra de alguna otra manera
esa palabra, poniéndola del ejemplo, para poder imitar a Pablo, pero en aquellas cosas que imita a Cristo. Entonces quiere decir que los siervos tenemos que imitar a Cristo. Entonces nuestras conductas van a cambiar, nuestras formas de vida, manera de vivir, acciones, incluso reacciones, van a cambiar y eso van a tener resultados extraordinarios que van a ayudar a otros definitivamente. Porque yo creo que lo que causa más impacto en la gente no es lo que uno hable, predique o enseñe, sino el ejemplo que uno da. Pero viene esto como consecuencia de que uno se haga un examen a sí mismo. Y ese momento es el que más nos cuesta a todos. Porque algo se nos puede esconder allá en lo más profundo de nuestro ser. Y una de las cosas que consideraba David era eso. Decía el Señor, guárdame de lo que me es oculto. Porque esta mente quizás olvida fácilmente las cosas malas que uno pudo haber hecho. El pecado que haber cometido o la transgresión que ha hecho de la misma palabra de Dios, que en algún momento se la llama violación de la palabra. Y es muy delicado esto porque esta orden realmente la está dando a los miembros de una iglesia o de las iglesias. Tiene que reconocer cuál ha sido. Si aquella persona es espiritual, lo va a hacer fácilmente. Algunas cosas son lógicas en la conducta de los siervos, incluso de todos, pues, son lógicas. Definitivamente, porque de alguna u otra manera la Biblia nos lo muestra y lo podemos ver en aquellos momentos cuando dice cómo conoceremos al verdadero discípulo. Lo dice por sus frutos. Y los frutos se van haciendo evidentes cada vez en uno y afloran en uno, en su rostro primero y en lo demás después. Entonces David reconoció sus fallas y él lo dijo de una manera allá en el Salmo 51:3. Yo reconozco mi pecado. Yo reconozco mi pecado, dijo. Pero vemos algo más acá porque otra versión como la de traducción del lenguaje actual nos lo dice. Sé muy bien que soy pecador. Sé muy bien que he pecado. Sé muy bien. Pero después de qué se dio cuenta, después de qué reconoció. Usted sabe el Salmo 51, lo puede leer. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido, como muchos de nosotros perdemos. Recuérdese lo que más se ha ministrado hoy: la búsqueda del Espíritu Santo, la llenura de Él, para no seguir cayendo en los mismos errores o los mismos pecados que en algún momento han sido confesos, pero no se ha apartado uno porque no sigue el procedimiento que la palabra le muestra a través del apóstol Santiago y otros ministros de la palabra de Dios. Que uno tiene que seguir el proceso para que se erradique, pues, definitivamente, ¿verdad? Porque la Biblia habla acá en este momento de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, porque al revisar el término hebreo que debería pecado nos habla de otras cosas también que las vamos a considerar de alguna u otra manera a través de diferentes versiones que tenemos que ver detenidamente, porque faltas cometidas que podemos caer otra vez en lo mismo. Todo el proceso es el siguiente.
no solo quedarnos en reconocer, sino que venga un espíritu de arrepentimiento y de conversión. Conversión es cambio. ¿Cuántos grados tienen que suceder de cambio en nuestra vida? ¿Solo 30? ¿Solo 60 grados nada más? ¿O completamente los 180, los 360? Para volver otra vez a encauzarse en el rumbo que había perdido y buscar llorando recuperar el Santo Espíritu y el gozo de aquella salvación que un día experimentamos nosotros. Cuando veo el término que define a esto es pesha o pesha en hebreo, que habla de transgresiones, nos habla también de defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, prevaricación, rebeldía, rebelión, traición y transgresión. Nuevamente. Entonces sí hay formas de reconocer en lo que uno ha fallado, que ha ofendido a Dios, le ha desagradado completamente a Él. Si tenemos un remanente de espíritu, vamos a tener un fuerte redargüimiento interno y las cosas van a empezar a cambiar porque vemos nosotros que no solo reconocer, sino arrepentirse y convertirse y apartarse. Ese es el proceso, ¿verdad? Que está escrito. Entonces, estaba viendo yo esta expresión en la traducción lenguaje actual. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Y esto es porque se ha examinado bien. Entonces ya viene esa parte del versículo 3 también, que dice: yo reconozco mi pecado. Yo reconozco. Ahora bien, el versículo 4 en la versión nueva internacional dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa, dice. Tu sentencia es justa. En algunas otras versiones, en este versículo se nos muestra todo lo que tenemos que reconocer en nosotros mismos. Por ejemplo, la traducción, el lenguaje actual, no dice: tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Es estar consciente de lo que la palabra dice, que el Señor no va a tener por inocente al culpable. Es un momento muy difícil para Dios, creo yo, por todo lo que ha prometido. No tener por inocente al culpable. Pero con grandes propósitos lo hace Él. Entonces la conciencia en nosotros tiene que despertarse y expresar esto. Tienes toda la razón, Señor, al declararme culpable, porque no puedo alegar que soy inocente. La versión antigua o SSE, como se abrevia, dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Podría decir algunos: yo no soy rebelde. Por eso hay que chequear las actitudes y las conductas, las formas de vida que uno adquiere, el tipo de conversaciones que adopta, porque se están adoptando conversaciones malas que la Biblia dice que corrompen las buenas costumbres también. Dese cuenta lo que le pasó a Caín.
¿Qué había pasado en Caín? De alguna u otra manera muestra que se rebeló. ¿Se recuerda cómo la Biblia dice que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, pero no vio a Caín? Hubieron razones fuertes por las diferentes advertencias que le sigue haciendo Dios. El pecado es una rebelión definitivamente en contra de Dios. Dios dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es lo que está escrito. Entonces podría ser un tipo de rebelión y más allá que esto. A Caín Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Si comparamos de alguna manera, nuestro ser tiene 5 puertas al alma. ¿Cuáles son? Los ojos, los oídos, la boca, la nariz y el tacto también. Porque ¿cómo afecta en uno si no discierne lo que toca? Uno podría adentrarse más en esto, pero imagínese, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dejamos entrar definitivamente por esas puertas? Esas puertas que conducen al alma, al corazón, a la mente. Entonces, de la abundancia del corazón a la boca, que abunda realmente lo que dejamos entrar. Porque el pecado está a la puerta definitivamente. Y estos órganos son usados para ver cosas buenas, cosas malas, oír cosas buenas, cosas malas, hablar de cosas buenas, de cosas malas, tocar cosas buenas y tocar cosas malas. Todo eso puede pasar en nosotros. Por eso tenemos que reconocer nuestras faltas, reconocernos a nosotros mismos. Porque estas cosas tarde o temprano se exteriorizan, o sea, salen fuera de nosotros, hacia otros. Eso es lo más tremendo porque es otro nivel que uno puede contaminar a otros. Increíblemente puede contaminar de un pecado, de una transgresión y de todo lo demás que podríamos considerar nosotros por lo que hemos llegado a leer hasta el momento. Yo reconozco mi rebelión. Hoy la humanidad es más rebelde que antes. Dentro del pueblo cristiano hay mucha rebeldía porque cada quien quiere hacer su voluntad y no atiende a lo que Dios quiere y requiere de nosotros como sus hijos, como miembros de iglesia. No atendemos realmente, nos levantamos en rebeldía quizás, no obedeciendo las autoridades espirituales, incluso las autoridades en la tierra, porque Dios nos ordena que tenemos que obedecer. De alguna manera vemos un tipo de reconocimiento de la tsunamita en el Cantar de los Cantares. De alguna manera dijo ella, reconocí cuán negra era. La versión Nuevo Mundo del Cantares 1:6 dice de esta manera: no me miren porque soy morena, porque el sol ha alcanzado a verme. Los hijos de mi propia madre se encolerizaron conmigo, me nombraron guardiana de viñas, aunque mi viña, una que era mía, no guardé. Eso tiene mucha tela que cortar porque ahí nos puede mostrar, hermano y hermana, lo que dejamos de hacer por causa del pecado. Cuando definimos esto, nos dice cuán negra soy porque el sol me alumbró. Y es en ese momento de uno ve la realidad de su vida, porque el sol de justicia lo alumbra a uno. Entonces se ve tal como es.
Y eso es lo que quiere el Señor que nos veamos. Tenemos que exponernos a la luz de Cristo y a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra, para vernos como somos realmente. Solo de esas maneras vamos a poder reconocernos qué es lo que, y reconocer nosotros que hemos visto. Entonces, a ella le pasó eso definitivamente, porque de esa manera se puede llevar. Entonces, ¿qué más reconocer? Que había descuidado su viña y que atendía otras viñas. Hay gente cristiana en el mundo que se anda fijando lo malo que hacen otras familias y no su familia. Descuida a su familia porque no ha reconocido lo que hay dentro de malo y que le ha cegado los ojos. Entonces esta mujer, como ejemplo, nos damos cuenta que por este reconocimiento empezó a pensar detenidamente lo que había descuidado. En algún momento le pregunta al amado, ¿qué hago con mi hermanita que no ha crecido, no ha madurado? Y el Señor le dice, si fuera puerta, refuérzala con tablas de cedro. Entonces las puertas del alma tienen que reforzarse de alguna otra manera. Y la Biblia nos llama la atención mostrándonos un gran refuerzo, y ese refuerzo se llama temor de Dios. Eso nos ayuda a afianzar las puertas del alma y no descuidar a los nuestros. Entonces ella consideró dos cosas: su viña, su familia no la cuidó, la descuidó por estar viendo otras, y su hermanita que no había madurado y ya tenía edad de casarse. En la iglesia podría definirse que hay una iglesia madura, una iglesia niña. ¿Qué tienes que hacer la parte de la iglesia madura? Ayudar a la iglesia niña a madurar, porque ya vienen a pedirla en matrimonio. Porque realmente la pedida viene ya de parte del amado. Se acerca ya ese momento. O sea, ella no sabía cómo preparar a su hermana menor. Las hermanas mayores de una iglesia, las hermanas mayores de una casa, los hermanos mayores de una iglesia y de una casa tienen que preocuparse por los que no han crecido y desarrollado, ya sea en casa o en iglesia. Porque es donde más se le demanda. Es donde más se le está demandando que tenga mucha atención con respecto a esto. Vemos nosotros estos versículos preciosos, tanto de Proverbios 31 como Cantares 1, y así podemos ver el ejemplo de Job, que en algún momento él estuvo consciente de esto, estuvo consciente de esta situación. Que una vez dijo: Señor, voy a exponer delante de ti mi causa. Y resultó reconociendo cosas que habían dentro. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía. Yo sé que aunque esta mi carne sea deshecha, con todo veré al Señor. Cosas interesantes. Cuando vamos a ver este ejemplo de la Sulamita, nos damos cuenta. Ahí en el Cantares 6:13, lo que se dice de ella. ¿Qué más se tiene que reconocer en ella como figura de la iglesia actual?
Dice ahí en el versículo 13, Cantares 6, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. La concordancia Strong, con respecto a esto, señala a una iglesia pacífica realmente. Y es interesante porque también se refiere, dice esa concordancia, a un apodo de la reina de Salomón. ¿Qué tenía que hacer ella? En primer lugar, capítulo 1 de Cantares, reconocer cuán pecadora era, qué había transgredido, qué se quiere ver y reconocer en ella. Esas manifestaciones extraordinarias de la iglesia, en las cuales unos pocos disfrutan realmente y se meten realmente, no importando la cantidad de miembros. De esta, ahí dice apodo de la reina Salomón, la concordancia Strong. ¿Quién era ella? Versículo 9 dice, mas una de la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. De alguna manera esa palabra alabar quiere decir reconocer. Sí, mire qué extraordinario reconocimiento en la iglesia. Y se podría individualizar también para poder aplicarla. Entonces, un tipo de reconocimiento acá, que una es la amada, una. Y las formas de calificarla son extraordinarias. Nosotros vamos a lograrlo como iglesia, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, porque de alguna manera yo estaba viendo que la iglesia una va a ser reconocida por las demás, realmente. Las demás corrientes cristianas y siempre hemos visto una manera como es reconocida las cosas que se hacen en las iglesias evangélicas. Y es copiando cantos, expresiones corporales, profecías y todo eso. Copiando, oiga bien, copiando. ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó la revelación? Gracias a Dios. Va a llegar un momento, yo creo que empieza reconociéndose así. Aunque no lo expresen, realmente qué bonitos cantos. Y los cantan en otros lados. Entonces yo considero que de alguna manera van a llegar a reconocerla. Ese momento final cuando la palabra nos muestra que van a ser reconocidos los hijos a toda la creación, los hijos de Dios, quien anhelan, ellos anhelan ese momento, dice la palabra. Y así podríamos llegar y seguir viendo otras cosas más. Al revisar diccionarios con respecto a la Sulamita, dice que estaba refiriéndose del Cantar de los Cantares a una joven. Se ha sugerido que Salomón usó este nombre porque las mujeres de esa ciudad eran renombradas por su belleza. Renombradas por su belleza. Reconocidas por su belleza. Entonces, al buscar la palabra de Dios nos damos cuenta que, bien, bueno, leyendo Primera Reyes 1:13, aquí lo tengo anotado, 1:3. A la mujer llamada Abisag, Sulamita. Dice, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, Sulamita, y la trajeron al rey. Entonces nos damos cuenta.
Proverbios 31:30 dice: vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y eso se puede aplicar tanto a hombres como mujeres de diferentes edades. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos? ¿Qué va a hacer Dios con los que reconocen sus faltas, sus pecados, su estado? ¿Van a ser reconocidos por sus logros? Sí. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y ordena a otros que los reconozcan por sus logros. Como leímos con respecto a los siervos también, por el resultado de su conducta, dice la Biblia. Entonces, vana es la hermosura, pero los que temen a Jehová van a ser reconocidos si los traducimos de esta manera. El Señor va a reconocer a muchos como justos, sí. ¿Qué va a pasar con los justos? Hay órdenes específicas para que les digamos a los justos. Hay órdenes específicas. Entonces continuemos viendo realmente. ¿Qué más dice la palabra que tiene que ser reconocido? En Jeremías capítulo 3, versículo 13 dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Qué había pasado ahí? ¿A quién se le reconoce? ¿Qué se tiene que reconocer? ¿Qué había pasado acá? Hay momentos donde el cristiano no le atina, si le puede decir así, y empieza a participar de las cosas paganas, fiestas paganas. Algo me llama la atención cuando dice árbol frondoso. Y usted sabe que la diosa Acera era representada por un árbol que hacen muchas iglesias y pueblos cristianos. No han reconocido su maldad y contra Jehová Dios han prevaricado, como está escrito acá. Y es tremendo hasta dónde puede llegar esto, porque prevaricar señala infringir, transgredir, incumplir, violar, contravenir, vulnerar, quebrantar, desvariar, delirar. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Cuando uno va a ver el término abón de Proverbios 31:31, nos habla que todo lo demás podría ser considerado como un delito. Y hay delitos, según la palabra, delitos cometidos en lo espiritual que son penados, que ahí conlleva peligro de ser condenados. Y esto por el término hebreo pasha, que habla de prevaricar, que pudo haber apostatado a la fe. Recordemos que apostatar es retroceder, y es tremendo eso, llegar a retroceder uno, volver atrás, a hacer las mismas cosas. Yo quisiera llegarle a un punto donde Dios reconoce a algunos y a otros no. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Qué duro esto. El término griego ahí que nos habla de conocer es eido, y se puede definir también como reconocer. No os reconozco, porque ¿de quién se estaba hablando anteriormente? De las 10 vírgenes que se durmieron. Una no tenían aceite y otras sí consiguieron.
Pero se puede definir que las 10 perdieron, aunque las demás siguieron al amado, quizás como acompañantes, porque puede ser que él ya venía casado. De esta y otra manera el Señor nos está preparando para ese momento. Porque le dice, velad porque no sabéis la hora. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay un tipo de discernimiento que tiene que haber. Entonces esto nos lleva a otras situaciones. Por ejemplo, Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es tremendo ese momento donde dice esto. Porque vemos otro término, gnosco, que habla de reconocer, notar, sentir, entender, comprender. Pero más que todo reconocer. Dese cuenta qué es lo que quiere el Señor ese momento que ya viene. Reconocernos. Reconocernos, hermano. Y así podemos seguir viendo más. Yo os conozco. ¿Qué tenemos que reconocer por esto? Yo os reconozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Qué tenemos que reconocer? Que no, realmente el amor se ha enfriado. El amor se ha enfriado. Le pido a Dios que usted tome parte de estas cosas que el Señor está mostrando, porque la palabra sí nos muestra cosas que tenemos que reconocer y que el Señor reconoce. Trabajo, obra, arduo trabajo, paciencia. Pero yo reconozco que has dejado tu primer amor. Qué tremendo eso. O sea, calificando el amor, sí, tenemos que ver de dónde hemos caído para considerar. Yo le invito a que oremos en este momento, ahí donde está usted. Y yo le pido a Dios que con esto me haya dado a entender de estas cosas que tenemos que reconocer y otras más que la palabra dice y nos ordena, como acá en Apocalipsis que leímos de capítulo 2 y más adelante también capítulo 3. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, Padre. Yo te pido que sean ministradas las vidas. Aunque como dijo Pablo, no buscamos reconocimiento de nadie, pero sí es importante tu reconocimiento. Y tu reconocimiento depende de lo que reconozcamos en nosotros, Señor. Y de esa manera podamos tratarlo, ministrarlo, para poder enderezar el rumbo. Quizás se torció, como Dios le dijo a Salomón, no has entregado por entero tu corazón a Jehová. Y tus muchas mujeres desviaron tu rumbo. Yo reconozco mis faltas delante de ti, Señor, hoy. Quizás parte de tu pueblo esté reconociendo sus faltas en este momento. Ministra sus vidas. Y si no sienten y no es suficiente, que puedan buscar ministración para que un siervo o una sierva los ministre y puedan cambiar, Padre, para que se dé el final del proceso, apartarse de todo lo que lo ha llevado a cometer faltas, transgresiones, incluso pecados. Padre, bendice a tus hijos y tus hijas en sus casas en este momento. Visítalos, Padre. Visítalos constantemente. Que haya una búsqueda fuerte de tu Santo Espíritu, porque Él es el que fue enviado para redarguirnos, para examinarnos bien y de esa manera reconocer si te hemos faltado, si hemos pecado,
Tú amas al pecador, dice la palabra, pero aborreces el pecado. Hay cosas que aborreces según tu palabra, que nosotros tenemos que reconocer si se están moviendo en nuestra vida para que llegue ese reconocimiento final que ya viene, donde Dios mostrará quiénes son sus hijos. Dios mostrará. Y todos los cristianos sabemos la manera que va a ser mostrado. A través del resucitar de los muertos en Cristo, a través de la transformación de los vivientes, los que estén viviendo, del arrebatamiento. De esa manera se va a considerar quiénes son los hijos verdaderamente. Gracias por darnos este momento, esta oportunidad. Bendice a cada uno por nombre, Señor Santo, y gracias por permitirme entrar a esos hogares de esta manera, donde quiera que estén. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Que el Señor lo guarde. Y el pueblo del Señor dice, la amada dice, ven, Señor Jesús. Amén y amén.